Educación al Día. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Inscripciones, inscripciones en la IU Digital, en la IU Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la IU Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la IU Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Buenas noches, oyentes del programa La Voz del Pensionado. Este es un programa que se emite todos los miércoles a las 7:30 de la noche por su emisora virtual educacionaldia.com.co y todos los canales de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP Regional Antioquia. El apoyo también de la red de impulso de la Federación Nacional de Educadores Pensionados que orienta el compañero José Arnulfo Bayona desde Bogotá. Desde la ANEP Regional, toda la junta directiva encabezada por nuestro presidente Gilberto Ospina Marroquín. Se ha realizado un importante conversatorio acerca del pliego de peticiones radicado por la ANEP al gobierno nacional en la sede de Alida el pasado 29 de octubre. Conclusiones de ese evento, Gilberto Ospina Marroquín, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias Omar. Un saludo fraterno a todos los oyentes que están viendo este magnífico programa que cada día va creciendo más, va para la cima con C. A ver, las conclusiones que se dan en el proceso del pliego y el derecho de petición es que comenzamos a visibilizar nuestras dificultades que cada día deterioran nuestra calidad de vida como pensionados, tanto activos como retirados. O sea, venimos de un deterioro de nuestra calidad de vida desde la implementación de las políticas neoliberales desde la Ley 100, en la década con la Ley 100 y la Ley 91 de 1994. ¿Esto qué ha significado? Ha significado la pérdida, primero la pérdida en la salud. O sea, cada día tenemos un deterioro en la implementación de la salud. ¿Por qué? Porque la mercantilización de la salud no ha permitido que la salud hoy sea un derecho vital. Ese es uno de los aspectos fundamentales que estamos haciendo en el pliego de petición. ¿Cuáles son cómo el deterioro de la calidad de la salud? Uno, es que cuando estamos activos pagamos a la salud el 4%, pero apenas nos retiramos nos castigan y nos incrementan del 4 al 12% el pago de la salud. Hoy en el país estamos más de 235.000 educadores pensionados, el cual el 31.9% están activos. ¿Qué significa? Que hoy prácticamente pasamos el 50% de todos los beneficiarios del FOMAT somos pensionados y nos castigan. Otra de las situaciones difíciles que hay es que los aspectos propios de nuestra avanzada edad como pensionados y es adulto mayor es que no hay una cobertura para la gerontología y la geriatría. Eso no está ubicado en el nuevo modelo de salud y en la cual decimos que tiene que darse con una situación crítica que llamamos un estado de alerta al país y a los pensionados, es que no hay profesionales en estos dos campos a nivel del país. Y tenemos que hacer un llamado a las facultades de salud y al Ministerio de Educación Nacional que tiene que haber esa cobertura porque presentará una situación difícil para nosotros los de adulto mayor. El otro aspecto que se destacó dentro de ese conversatorio y es que la pérdida del poder adquisitivo que tenemos los educadores pensionados, que pasa más del 47.8%, es porque el incremento de nuestra mesada pensional se hace sobre la base del IPC, que es también una política neoliberal implementada en la Ley 100. Y entonces hemos perdido ese valor adquisitivo. La muestra está que el IPC del año 2024 fue el 5.2%. ¿Y en cuánto se incrementó el salario mínimo? Superior. Entonces una de las exigencias que estamos haciendo es que nuestra mesada pensional se haga sobre la base del IPC o del salario mínimo cuando sea mayor. Entonces, esos son los aspectos como más destacados que hay. Además, como no ha habido una respuesta
al pliego y al derecho de petición vamos a hacer otra acción que está constitucionalmente establecida, que es la acción de tutela. Y llamamos a los educadores pensionados que estemos en estado de alerta para que el día en que radiquemos la acción de tutela nos movilicemos en el punto donde se va a encontrar, o sea, las secretarías de educación, en este caso del municipal y departamental, para hacer visible que estamos en la lucha por la dignidad y la recuperación de nuestros derechos. ¿Qué es lo que pasa con la mesada 13 y la mesada 14? También nos descuentan de los pensionados. Ese es otro castigo que se hace. O sea, el descuento de salud que pasa del 4 al 12% para los educadores pensionados retirados, además se le descuenta con la mesada 13 y la mesada 14. Hay un ejemplo. Si tu pensión es de 3 millones, ¿cierto? Paga el 4%, que son 360.000 pesos aproximadamente. Además de eso, tiene que pagar más, o sea, paga adicionalmente la mesada 13 y paga adicionalmente con la mesada 14. O sea, ¿cuánto se te va entonces en tu calidad de vida de la pensión? Se reduce fuertemente. Y ese es uno de los aspectos que estamos diciendo, no más desproporción. Y entonces estamos haciendo ese derecho, que hay un derecho a igualdad que se nos haga realmente una vida digna en las condiciones. Lo ideal sería que si ya pagamos 30, 35, 27 años la salud, porque vamos a seguir pagando ya, disfrutando de nuestro derecho, cuando la pensión es menos del valor del salario. Hay muchos educadores pensionados que se retiraron y resulta de que la implementación de las políticas desde la ley 100, que es lo que está pasando con los compañeros del 278 que están próximos a pensionarse, ellos inclusive no va a ser sobre la base que está en la ley del 75%, sino que va a ser mucho menos, y hay compañeros que ya están haciendo esa situación difícil. La ANEP estará participando activamente de la movilización este 1 de mayo. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Además porque es una conmemoración de la lucha de los trabajadores que dieron el reconocimiento del 888, o sea, 8%, el 8 días de 8 horas de trabajo, 8 horas, la que ya conocemos históricamente. Pero como ANEP vamos a visibilizarnos más, invitamos a los compañeros asociados y a todos los compañeros pensionados a que vayamos en una columna para hacer visible que los pensionados continuamos en la lucha. Y además para poder respaldar el sí en la consulta popular. Estamos por la consulta popular y ya sacamos una declaración en la cual dijimos que como ANEP estamos respaldando la consulta popular y vamos a llevar a nuestra familia a que participemos en el sí en este sentido. Y por eso el 1 de mayo tiene que ser majestuoso, tiene que ser movilizadoras a nivel nacional y en la ciudad de Antioquia y Medellín. Lo vamos a empezar. Muchas gracias, felicitaciones por este conversatorio tan interesante. Estamos a la voz del pensionado, programa institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia. Muchas gracias. Mensaje y ya volvemos. Inscripciones, inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Estamos en su programa La Voz del Pensionado, espacio institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia, programa que se emite todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche por la emisora virtual educacionaldia.com.co, por la página de la ANEP, por la página de educacionaldia.com.co y por todos los medios oficiales de nuestra asociación ANEP. Bueno, tengo invitados especiales, pensionados, directivos y no directivos, que quieren hacer unas invitaciones especiales a todos los pensionados y también a los activos y retirados, maestros también, a todo el pueblo colombiano. ¿Por qué movilizarnos el 1 de mayo? ¿Su nombre completo? Beatriz Ocampo. Beatriz Ocampo. ¿Por qué movilizarnos el 1 de mayo? Para que apruebe la consulta popular, presidente. ¿Cómo se vota? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vamos hay a que votar votar. sí. Todos vamos a votar El 1 de mayo todos a la calle. ¿Otro invitado? ¿Su nombre? Emel García, Emel García. ¿Por qué movilizarnos el 1 de mayo? apoyando las políticas del gobierno y sobre todo para los maestros pensionados y retirados y activos, vamos a ir a la calle y a unirnos a ANEP
¿Cuáles son las preguntas, Noemí Tamayo, Marín? Las preguntas que a usted más le gustan, de las 12 preguntas que se van a hacer en esta consulta popular. Bueno, a mí en general me gustan todas las preguntas, pero enfatizo en que el día se termina a las 6 de la tarde. Por lo tanto, el pago de las horas extras a partir de las 6 de la tarde es una necesidad que los trabajadores están perdiendo mucho dinero. La reivindicación de los domingos y festivos también, con su pago doble. Igualmente que se tengan en cuenta los venteros ambulantes, las madres comunitarias y los trabajadores del campo como un reconocimiento a su labor también en esta reforma laboral. Es muy importante que se les reconozcan todas las prestaciones sociales y que tengan unos salarios dignos. Luis Álvarez, directivo de la ANEP Regional Antioquia. Va creciendo la ANEP. ¿Cómo ve el fortalecimiento de la ANEP? Lo primero. Lo segundo, la invitación para que se afilien aquellos pensionados antiguos retirados que aún no se han afiliado. Invitación a todos para que salgamos a la calle el 1 de mayo y también para que votemos sí a todas las preguntas de la consulta popular, ya que el trabajo, el contrato y las condiciones dignas de trabajo deben ser respaldadas por todos los sectores que vivimos del trabajo. Entonces, invitación especial, 1 de mayo, todos a la calle. Tenemos otra aquí, sí, cómo no, Lucho. Y segundo, usted se puede afiliar a la ANEP a partir del teléfono, llama el presidente, nos dice dónde está, llena un formato y a partir de ese formato es la autorización para que usted se afilie, el formato haga el descuento y se ya quede afiliado a la ANEP. Bueno, el 1 de mayo vamos a tener formatos disponibles. Todos aquellos pensionados que quieran afiliarse a la ANEP lo pueden hacer el 1 de mayo. Tenemos otra pensionada, su nombre completo. Adelfa Ocampo Bedoya. Adelfa Ocampo, ¿por qué es bueno estar en la ANEP? Bueno, llevamos 3 años en la ANEP. Estamos luchando precisamente porque muchos compañeros que salen pensionados y que se retiran, y aún los que siguen laborando y los que se retiran, estemos ahí para la lucha, porque tenemos que luchar por nuestros derechos que se han perdido muchos. Entonces, unidos, siempre venceremos. Claro, importante mensaje. Los pensionados, sobre todo cuando nos retiramos del servicio, quedamos con muchos problemas y pocos padrinos. ¿Qué problema tiene un pensionado retirado? A ver, uno de los problemas mayores es que esta sociedad desconoce la población de adultos mayores y pensionados. El gobierno sistemáticamente en otros momentos ha venido lesionando y quitándoles los derechos a los pensionados y cada vez sus ingresos son menores. Entonces, por eso es muy importante que nos unamos para que reivindiquemos esos derechos y tratemos de que nuestras condiciones de vida sean cada vez de más calidad. La Asociación Nacional de Educadores Pensionados lleva 20 años de existencia. Hay una nueva junta directiva de la ANEP Regional Antioquia, presidente Gilberto Ospina. ¿Cuáles son los retos principales de esta junta directiva y de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia? Retos. 1. Crecer cada día más. 2. Constituir una unidad a nivel de todos los pensionados a nivel nacional para formalizar la Federación Nacional de Educadores Pensionados. 3. Recuperar nuestros derechos en la pérdida de poder adquisitivo del salario, de la mesada y la recuperación digna de la salud como un derecho vital y fundamental. Además, aprovecho de invitar el 1 de mayo porque es internacionalista y además la solidaridad con el pueblo palestino. No, como ANEP respaldamos la lucha del pueblo palestino ante el genocidio implementado por el imperialismo norteamericano y la comunidad europea. Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia. Presente, presente, presente. Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP Regional Antioquia. Presente, presente, presente. En Palestina no hay una guerra. Es un genocidio. Decimos que es un genocidio no porque consideremos que las guerras son simétricas, sino
porque en Palestina hay una ocupación sionista respaldada militarmente por Estados Unidos y políticamente por Europa, y es un ejército armado desde las potencias, matando hombres, mujeres y niños en las calles, destruyendo hospitales, escuelas, cementerios y templos. Es un genocidio. La ONU, algunos personajes de la ONU acaban de calificar la situación de Palestina como un holocausto. Invitamos a los maestros, a los obreros, a los trabajadores a marchar con nosotros este 1 de mayo. Nos vamos a encontrar en el Parque del Obrero a las 8 de la mañana. La solidaridad con Palestina no es una solidaridad ajena, es una solidaridad en carne propia. Las Autodefensas Unidas de Colombia, los ejércitos paramilitares y los ejércitos regulares han sido entrenados por las políticas sionistas en Colombia y en Israel, de tal manera que el sionismo le está haciendo hoy a Palestina lo que mañana le puede hacer a cualquier pueblo del mundo. Nuestras masacres y nuestros desplazados también son, como Palestina, los pueblos masacrados del mundo. Palestina libre, que viva la libertad de Palestina, desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Inscripciones, inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Sí, oyentes, estamos en su programa La Voz del Pensionado, espacio institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia, Regional Antioquia, y de la Red de Impulso de la Federación Nacional de Educadores, que tiene como gran promotor al amigo José Arnulfo Bayona. Saludo desde Antioquia, desde la Junta Directiva de ANEP Regional Antioquia. Saludamos especialmente en cabeza de su presidente, el amigo Gilberto Ospina Marroquín. Hola, José Arnulfo, cuéntele a los oyentes, a los que nos siguen este programa todos los miércoles a las 7:30 de la noche, cuáles son las razones que nos motivan a marchar este 1 de mayo. Siga usted. Para todos y todas los oyentes del programa La Voz del Pensionado, este ya creo que es el número 10, ya es un éxito. Sí. Un abrazo para ti, Omar, y para todos nuestros compañeros que nos oyen y nos ven. Un abrazo fraternal y una invitación muy especial para el próximo jueves. El presidente Gustavo Petro ha planteado la convocatoria o la solicitud de convocar ¿cómo se llama? Una consulta popular para definir sobre la reforma laboral en lo que tiene que ver fundamentalmente con los derechos laborales de la clase trabajadora colombiana, y que están formulados en 12 preguntas extraídas del proyecto de ley de reforma laboral que el Senado, la Comisión Séptima del Senado, hundió sin ninguna posibilidad de discutir, de abrir el debate, de hacer el debate reglamentario como lo ordena la ley quinta, que es la que regula el funcionamiento de las corporaciones, Cámara de Representantes y Senado. Han violado todo. Hay un boicot concertado entre los distintos sectores
de la extrema derecha neoliberal para impedir que cualquier reforma social que presente el gobierno del cambio salga adelante. Mm, esto motivó que el presidente pues tenga que reaccionar de esta manera y entonces solicitó o va a solicitar el 1 de mayo que el Senado apruebe una convocatoria a la consulta popular para que sea el pueblo en un ejercicio de democracia directa el que decida sobre su propio destino en el campo de la lucha salarial, prestacional y por los derechos de los trabajadores colombianos. Es decir, el pueblo colombiano, que es el constituyente primario, que es el que manda sobre el Congreso, sobre el presidente, puede decidir por encima de esas corporaciones que están tomadas por la extrema derecha, pero no basta con esa convocatoria. Se necesita que el pueblo acompañe con la movilización esta propuesta de la convocatoria y por eso Petro ha llamado y las centrales obreras y la FECODE y la ANEP, todos hemos estado articulándonos alrededor de la convocatoria que a este 1 de mayo para demostrarle a la extrema derecha minoritaria en Colombia, aunque tenga mayoría en el Congreso, son una exigua minoría que representa los intereses del capital y de los empresarios, sepa que estas propuestas, estas reivindicaciones que fueron arrebatadas a los trabajadores con la ley 789 de 2003, ahora vamos a recuperarlas con la movilización, con el respaldo a la convocatoria de la consulta popular. Entonces tenemos que llenar las plazas, las calles. En estos días Petro, en unas intervenciones que ha hecho instalando comités por la consulta popular en Soledad Atlántico, hizo un llamamiento a que 10 millones de personas salgamos este 1 de mayo a decirle sí a la consulta popular y a rechazar de manera enfática y con mucha energía, con mucha combatividad que siempre caracteriza a un pueblo movilizado, hacer eco del estallido social de 2021 para exigirle, para respaldar esta idea, para exigirle al Senado que apruebe la convocatoria que será radicada mañana, el jueves, en el Senado de la República por el propio presidente. ¿Cuáles son los escenarios? Sí, los escenarios. Sí. Respecto a la consulta. Bueno, si el Senado, si el Congreso de la República no aprueba la consulta, entonces ¿qué pasaría? Si el Congreso de la República no aprueba la convocatoria, el presidente Petro queda facultado constitucional y legalmente para convocarla. Pero el Congreso tiene 20 días a partir del 1, es decir, que el 20 de mayo el Congreso tiene que decidir, no puede modificar los textos, no puede abrir un debate público ni un debate interno del Senado, solo tiene que limitarse a decir sí o no a la convocatoria. Si dice sí, entonces la convocatoria, la consulta debe ser convocada mínimo en 4 meses. Si dice no, entonces Petro puede, el presidente ¿Cuántas personas, cuántos votantes deben votar por la consulta popular, por el sí? Entonces, si se convoca, se necesita que voten sí o no, 13.600.000 ciudadanos y ciudadanas que corresponden a la tercera parte del censo electoral vigente actualmente, que es de 40.900.000 ciudadanos habilitados para sufragar. Y de esos 13.600.000, si la oposición participa, por ejemplo, llamando a votar no, entonces se necesita por cada pregunta 6.801.000 votos, es decir, la mitad más uno de los 13.600.000 para aprobar cada pregunta. Inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige
Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Hemos visto, Arnulfo, en un escrito suyo algo muy importante, una reseña histórica, también la contextualización de lo que los partidos que hacen la derecha en Colombia, pero le hemos visto una insistencia allí, que en las preguntas, en las 12 preguntas, no se habla del derecho colectivo, los derechos colectivos de los trabajadores. ¿A qué refiere usted? Pues mira, los derechos, es decir, los derechos de los trabajadores son de dos tipos: los derechos salariales y prestacionales, que son los que están en las 12 preguntas, y los derechos colectivos, que son los que no están. ¿Qué son los derechos colectivos? Es el derecho constitucional de los trabajadores a asociarse sindicalmente, a crear sindicatos o afiliarse a un sindicato, organizar federaciones, centrales obreras, a presentar pliegos de peticiones, a hacer a negociar convenciones colectivas de trabajo, a participar en los organismos de participación que creó la ley en este país, y es decir, a hacer todo de manera colectiva, es decir, el derecho que tiene la clase trabajadora a actuar conjuntamente para lograr sus reivindicaciones. Entonces, se llama, creado por la legislación internacional y al amparo de la OIT, derechos colectivos, derechos de los trabajadores para actuar de conjunto y no por separado, para adelantar negociaciones con la patronal que les permitan mejorar de conjunto sus condiciones de vida. Entonces, eso ya estaba en el proyecto de ley inicial, pero en el proceso que ha habido, la, la, las negociaciones con la extrema derecha, con la oposición que es mayoría en el Congreso, le dijeron: te apoyamos la parte laboral, pero lo de los derechos colectivos no, porque en Colombia se ha legalizado, por ejemplo, la idea, es decir, las convenciones colectivas ya no existen. Ya muy pocos trabajadores tienen organizaciones sindicales del sector privado o de las empresas importantes de este país como Ecopetrol, logran firmar convenciones colectivas de trabajo, los bancarios, pero son muy poquísimos. Es decir, en Colombia ya nadie firma convenciones colectivas de trabajo porque hay otros mecanismos. Por ejemplo, hay una cosa que se llama pacto colectivo, que es una manera de dividir que tienen los patronos entre a los trabajadores para firmar por fuera de la convención colectiva y de la organización sindical y del proceso de negociación colectiva, firmar acuerdos o convenios con pequeños sectores de la empresa no sindicalizados o sindicalizados, pero que deciden hacer negociaciones deciden no, son comprados o hacen esquirolaje o son dirigentes, son comprados, que se abren a hacer esas negociaciones desvirtuando justamente esos derechos de convención colectiva y derechos colectivos en general que tienen los trabajadores. Entonces, eso, digamos, ya estaba metido en el proyecto de ley, pero el gobierno cedió la no negociación de los derechos colectivos, la no inclusión. La Cámara de Representantes aprobó esa. Petro mismo dijo que era media reforma laboral lo que se estaba aprobando, pero en el Senado pues ya le dieron la estocada final y dijeron: no pasa ninguno de esos, ni la reforma laboral, ni los derechos colectivos, ni nada. Entonces eso ya genera indignación, y a mí me parece que tenemos una oportunidad histórica. Es decir, creo que hay unas cosas que señalar, que históricamente en Colombia, después de la Constitución del 91, ha habido 3 consultas populares. Una para la reelección de Uribe, que fue derrotado, y una para, para respaldar el acuerdo de paz con las FARC, eh, que fue derrotada por un margen muy pequeño, pero fue derrotado, y eso fue
una pendejada convocar una movilización que ese señor Santos, con el ánimo, con su soberbia y el ánimo de derrotar a Uribe, terminó siendo derrotado porque él fue elegido para que hiciera la paz, tenía el mandato constitucional de la ciudadanía colombiana y terminó feriando esa posibilidad y vieron lo que pasó. Bueno, Y el tercero fue contra la corrupción. sí. Faltaron muy poquitos votos para que las preguntas que se hicieran allí fueran convertidas en proyecto de ley. Pero ahora tenemos este reto, pero es muy distinto a lo que está pasando. En aquellas épocas no había un gobierno del cambio, no había un presidente de la República elegido por mayoría en este país, y no ha habido un proceso de movilización tan espectacular democrático en estos 3 años de respaldo a las reformas sociales. Quiero decirte que en este momento hay constituidos 25.000 comités en todo el país, 25.000 comités en todo el país por la consulta popular, lo cual augura que vamos a pasar con creces esos 13.600.000 votos, que se necesitan 601.000 para volver ley de la República los 12 puntos de la reforma laboral que fueron negados en el Senado. Forma breve, José Adolfo Bayona, quien está hoy orientando la temática en el programa La Voz del Pensionado. Quisiéramos preguntarle a propósito de esto, ¿cuál es el contenido? ¿Hacia dónde van las 12 preguntas? Tengan amabilidad y hacemos un recorrido. Bueno, a ver, no las tengo aquí todas, pero voy a referirme a las más importantes. Sí. La primera, es que no lo tengo aquí. Bueno, la primera pregunta tiene que ver, perdóname, yo miro aquí en una cosa que te mandé a ti, Omar. Bueno, entonces ya las tengo aquí, muy sucintamente las voy a plantear, ¿no? La primera pregunta es si está usted o no de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Y las nocturnas sean de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Bueno, eso es un punto crucial. Ayer estuve mirando el Consejo de Ministros y ellos dieron una serie de datos muy, muy importantes que me parece chévere que nosotros los consultemos, ¿no? Fíjate tú que los trabajadores, con esa reforma de Uribe de la Ley 789 de 2002, estableció una vaina que es absolutamente irracional, es que alargó la jornada diurna hasta las 10 de la noche. Con eso le cortó 4 horas de trabajo nocturno a los trabajadores para no pagarle el recargo nocturno por esas 4 horas. Y disminuyó al máximo los sobrecargos por horas nocturnas de los trabajadores de las 10 a las 6 de la mañana. Entonces aquí hay una cosa que me parece muy importante y es que recuperar la idea incluso natural. En un país tropical anochece a las 6 de la tarde y amanece a las 6 de la mañana, y luego el trabajo diurno es de 6 a 6 y el trabajo nocturno de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Eso es lo que queremos, es decir, es del sentido común. Pero con esa medida, 23 años, los trabajadores de salario mínimo, porque lo están contando sobre el salario mínimo, perdieron, cada trabajador de este país en 30 años perdió por la suspensión del pago de los recargos de esas 4 horas, 21.500.000 pesos. Y por la disminución de los recargos y las horas extras, perdió 22 millones en 23 años. Es decir, que en esos 23 años cada trabajador perdió 43 millones de pesos. Si tú lo multiplicas por 5 millones que son la fuerza laboral, la fuerza laboral y colona son 25 millones, pero digamos los trabajadores por salario mínimo son más o menos 4.500.000. Multiplica tú 43 millones perdidos allí por 4 millones y a ti te da eso 668 billones de pesos que le robaron a los trabajadores con esa ley de 789. Entonces, digamos que es de justicia, efectivamente de justicia, que
los trabajadores voten por sí mismos. Es que la idea que, la oportunidad que tiene la consulta popular es que los trabajadores vamos a votar por nosotros mismos y como somos el constituyente primario, tenemos que ganar y si ganamos, el Congreso no puede oponerse ni nadie puede oponerse a convertir esa ley. Ahora, si el Congreso una vez se haga el referendo y las 12 preguntas pasen, se niega a votar o no se pronuncia, Petro, el presidente, tiene la facultad de expedir por decreto ley esas normas. Ahora eh, la segunda tiene que ver como consecuencia de esa otra. La segunda dice que ¿está usted de acuerdo con que que se pague un recargo del 100% al trabajo en día de descanso dominical o festivo? Es decir, con la ley 789, pues saben que se eliminó el recargo, se redujo al 75% en los días festivales, en los dominicales y festivos. Eso trajo como consecuencia otra pérdida millonaria para los trabajadores. Y entonces lo que aquí se está es recuperando la legislación que había antes del 789, que establecía que los recargos nocturnos eran del 75%, los recargos festivos de los días festivos y dominicales del 75%. Entonces, ahora se plantearían perdón, eran del 75 y los bajaron al 35 y ahora se plantea que recuperemos ese pago de recargos dominicales al 75%, que en 4 domingos que trabajarían los trabajadores con estos nuevos, con esta recuperación, estarían recuperando por 4 domingos 50.000 pesos semanales. Pero si lo planteas hacia atrás, allí los trabajadores pierden otro tanto de plata que es irrecuperable. Pero por eso hay que votar por sí a esa reforma. Es decir, estamos beneficiando con estas dos normas, con estas dos preguntas, por lo menos 16 millones de trabajadores en Colombia. Ese es el beneficio que trae para los trabajadores. Ahora, estamos en La Voz del Pensionado con José Arnulfo Bayona. Arnulfo Bayona es un dirigente nacional de los maestros, cofundador de la CUT, del comité de FECODE también, ha participado en todo este escenario y es político y nos quiere colaborar muchísimo para poder comprender bien los efectos de la consulta popular. Bueno, y siempre nos ha hablado usted de la necesidad de participar con toda la familia, con todos los hijos. ¿Quiénes pueden participar de la consulta popular y cómo será ese mecanismo para votar sí? Yo tengo un montón de gente, sí, bueno, yo voto sí, pero ¿dónde voto? ¿Cuándo voto? ¿Cómo voto? Ajá, eso está muy interesante. Ese es como una elección común y corriente. Entonces, el ciudadano que tiene inscrita su cédula en el sitio en donde vota permanentemente o va a los sitios donde la juventud vota, pide el tarjetón están las 12 preguntas y usted debe marcar por cada pregunta sí o no. ¿Está de acuerdo? Marca sí. Si está de acuerdo, marca no. La mayoría de los trabajadores y de las familias, nosotros los pensionados, por ejemplo, no nos beneficiamos de la consulta, pero tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos primos, parientes, es decir, toda la cadena de la familia esta extensa que nosotros hemos construido. De alguna manera tenemos que convencerlos a que hay que movilizarse en masa a votar por esta consulta que beneficia a los trabajadores. A los pensionados ya no nos beneficia, porque ya nosotros salimos del escenario pues, de productivo, laboral, activo, etcétera. Pero nuestros hijos sí, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros parientes, nuestras hermanas, nuestras esposas también tienen hijos, etcétera, familiares. Entonces se trata de construir una cadena de solidaridad entre las familias de la clase trabajadora colombiana. Es decir, es un ejercicio de solidaridad colectiva, de intervención colectiva en este proceso, que me parece a mí debe movilizar más de 13 millones de personas, ojalá lo logremos. Pero la idea es esa, entonces la gente marca sí, 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 a las 12 preguntas, o no, 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 o si de pronto no le gusta una u otra, pero cada pregunta debe tener mínimo 6.800.000 votos para que sea aprobada,
801.000 votos. Hay que movilizar a todo el mundo, todo aquel que pase de los 18 años debe concurrir a las urnas el día y la fecha que sea señalada. Si el 1 de mayo al 20 de mayo, junio, julio, agosto, en septiembre más o menos viene siendo la consulta. Perfecto, bueno, y creemos entonces que con esa consulta se resuelve el problema de la negativa del Congreso de la República de aprobar, por ejemplo, una reforma laboral para los trabajadores colombianos. Digamos, esa sería la nueva reforma laboral, y aprovecho para decirte algo. El señor Pinto del Partido Liberal y el Partido Liberal en su conjunto acaban de presentar una reforma una mini reforma de 2 puntos. Ya la radicaron, y la mini reforma tiene pues que reducen la jornada nocturna de 9 a 8 de la noche. Es decir, que para Pinto, el que enterró la reforma laboral en la Comisión Séptima, él mismo presenta un proyecto de reforma laboral con esos 2 puntos, pero reconoce los dominicales y festivos en las mismas condiciones que lo está proponiendo la reforma laboral. Petro ha hecho una cosa que me parece muy, muy inteligente, y es que le mandó un mensaje de urgencia al Senado, al Congreso, a la Cámara, porque va a entrar no, va a entrar por el Senado. Mensaje de urgencia para que las dos cámaras actúen conjuntamente y aprueben rápidamente eso o lo nieguen. Esa mini reforma no niega la consulta popular, primero porque no recoge sino un punto de verdad, que es el de los dominicales y festivos, pero no reconoce, no disminuye la jornada diurna de 6 a 6 y la nocturna de 6 a 6. Entonces, me parece muy inteligente. Hoy anunció que le mandaron mensaje de urgencia al Congreso para que estudien esa reforma lo más pronto posible. Eso me parece inteligencia. Bueno, José Tufo, yo creo que la situación está clara. Hay que votar sí para consulta popular. Los muchachos jóvenes pueden votar también, José Tufo. Los chicos de los 18 años en adelante. Claro. Todo aquel que tenga cédula de ciudadanía y que tenga su cédula inscrita o no inscrita, entonces puede concurrir a los centros en donde vota la juventud, porque en todos los municipios hay un centro de votación de urnas en donde votan los que no tienen la cédula inscrita, pero que sacaron en su municipio o en su capital, en cualquier parte, su cédula recientemente, pues, están habilitados para votar. Y los demás, los que vamos siempre a los sitios en donde inscribimos la cédula, debemos ir con todos nuestros familiares a depositar ese voto. Es decir, tenemos un reto histórico. Y de verdad que es un reto. El 1 de mayo todos a la calle, ¿no, Bayona? Todos, absolutamente todos y todas. Papá, mamá, hijos, hijas. Y ahí sí pueden ir los chicos. Tenemos una ventaja, es decir, no hay la posibilidad de que repriman, ni le saquen los ojos a los chicos, ni pase lo que pasó en el estallido social, porque este gobierno ha dado pruebas de permitir la movilización pacífica, democrática. No se han presentado, no tenemos noticia de que hayan puesto preso ningún joven, ningún trabajador, ninguna trabajadora, que hayan matado a alguien o reprimido a alguien en las manifestaciones, ni las que hicieron los de la oposición, ni las que hacemos nosotros. Así que tenemos todas las garantías para volcarnos a las calles. Es decir, este va a ser un día histórico. Yo estoy seguro que va a ser un día histórico. Tiene que serlo. Arnulfo, ahora sí, vamos llegando al final de esta emisión de La Voz del Pensionado. Orientaciones finales suyas, apreciaciones para todos los seguidores de este programa. Hay 2 puntos que quiero rápidamente señalar. Sí. Uno es el punto 4, que es nuevo para la reforma laboral colombiana y para las mujeres. Es el derecho a tener permisos cuando se les presentan los procesos menstruales incapacitantes. Eso es novedosísimo en el mundo del trabajo, incluso mundialmente. Solo hay 3 o 4 países que ya tienen instituido que las mujeres, el 51% de la población colombiana, hay 16 millones de mujeres vinculadas al trabajo laboral, a la actividad laboral, que han trabajado en condiciones absolutamente miserables, cuando todos nosotros sabemos que
los dolores menstruales son incapacitantes y los obligaban a trabajar de alguna manera, todas las mujeres tuvieran o no esa problemática. Entonces, esa es una reivindicación que vincula a la mitad más uno de las trabajadoras, de las mujeres. Y el otro es el de los chicos del SENA. Ustedes saben que antes de la ley 789, los chicos del SENA tenían unos contratos que les daba 2 o 3 años de aprendizaje, pero les entregaban un contrato laboral, les tenían prestaciones sociales, vacaciones, descansos, les pagaban dominicales, todo en el proceso de preparación que ellos tenían, y eso se los quitó Uribe. Hay más o menos hoy 400.000 chicos del SENA y de instituciones de capacitación que trabajan, que van a hacer sus procesos de aprendizaje, ya no reciben ni un peso, y viven en condiciones muy, muy precarias, y a veces tienen que retirarse porque no tienen ni para el transporte, ni para la comida, ni para atender las problemáticas de sus propias familias. Entonces, votar sí por esa propuesta de restablecerle el contrato de trabajo a los jóvenes aprendices del SENA es de una gran importancia, porque eh, recuperamos la posibilidad de que los trabajadores se capaciten en condiciones de dignidad, y su tiempo de capacitación, que también es laboral, porque trabajan en una empresa común y corriente y no les pagan, por lo menos acumulen tiempo de servicio para su pensión y tengan prestaciones sociales, y todo eso es más que de absoluta justeza. Toda todos los 12 puntos son, yo creo que los vamos a ganar, y creo que es el más duro golpe que le podemos dar al modelo neoliberal, al régimen liberal, que fue el que cercenó, le robó todos los derechos a los trabajadores en este país y en el mundo entero, ¿no? Esto no es solo de aquí, también en toda América Latina, y sería un ejemplo de lucha y de movilización para el resto de los países de América Latina y del mundo. Ese es el reto que tenemos. Entonces, hay otros puntos más adelante, podemos volver a mirar, porque tenemos mucho tiempo para agitar la participación de la población en Sí, esta movilización. le comento, amigo José Adolfo Bayona, a usted y a los amigos que nos siguen en este programa todos los miércoles a las 7:30 por aquí, por la emisora educacionaldia.com.co, que el 29 de abril se realizó en la sede de Adidas un importante conversatorio, de lo cual ya hemos escuchado en la emisión de hoy muchos apartes sobre el tema. Están motivados para seguir conociendo y estudiando la consulta popular, su validez y su contenido, y estamos para eso. Pero también algo muy importante que tiene que ver con usted, el compañero José Nuevo Bayona, es seguir insistiendo en la modificación de la ley 100, la ley 91, que tanto afecta a los educadores pensionados. Es una tarea conjunta que tenemos, sobre todo con la dirección nacional. Hay buenas expectativas, buenas propuestas. La ANEP se fortalece y la Federación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia tendrá que ser una realidad. Bueno, Omar, vamos Omar, vamos a presentar una acción de tutela para que nos reconozcan nuestros derechos en el Acuerdo 03 de 2024, en lo que tiene que ver con la atención en salud especial y especializada de geriatría y gerontología para nosotros los pensionados, que somos personas vulnerables y todo este tipo de cosas. Luego hablaremos más de eso, pero esa tutela necesita el respaldo de la gente. Necesitamos que se conozca el pliego de peticiones, que se conozca la tutela, que los trabajadores sepan, los docentes sepan. En este país hay que difundir mucho que ya hay una organización y hay otras en los departamentos que estamos pensando en los derechos de los 235.000 educadores pensionados del país, que necesitamos fortalecernos, en donde hay asociaciones que fortalezcan las asociaciones, en donde está la ANEP, que se fortalezca la ANEP, y ahí vamos construyendo la Federación de Educadores Pensionados, que esperamos sea una cosa que no pase de 1 o 2 años, para ver la realidad, para verla materializada como la
más importante federación de trabajadores pensionados del magisterio en este país. Así que sigamos en las conversaciones y nos vemos el 1 de mayo en las calles para sacar adelante la consulta popular. Bueno, ahí está. Un abrazo para ti. José Adolfo Bayona, un dirigente nacional del magisterio, ha participado en la CUD, en FECODE y ahora en la ANEP, y está impulsando la propia Federación de los Educadores Pensionados de Colombia. Con seguridad que lo vamos a lograr. Bueno, José Adolfo Bayona, a usted, muchas gracias, muy amable. Felicidades. Bueno, a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, en este espacio, La Voz del Pensionado. Inscripciones, inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Educación al día. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.